Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Jairo Fernández y les saludo desde la ciudad de Fontana en el estado de California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios a través de una oración. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia y por las promesas cumplidas y las promesas que has de cumplir en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida digna como la vida que vivieron tus siervos, en este caso Abraham, Isaac, Jacob y los demás hombres de fe. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos llegando a la conclusión, los eventos finales de la vida de Abraham. Hemos visto cómo a través de este estudio Dios ha cumplido sus promesas. En el estudio anterior vimos que Isaac necesitaba una esposa y cómo Dios proveyó una esposa para él. Y ahora vemos que Abraham se encuentra solo en su vejez y él también necesita una compañera, necesita un consuelo, necesita alguien que lo ame y alguien a quien amar. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 25, versículo 1 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura. Aquí vemos que Abraham se vuelve a casar y en los versículos siguientes vemos que Abraham todavía en su vejez da a Sétura algunos hijos, o más bien Sétura le da a Abraham algunos hijos, entre los cuales está Simram, Joksán, Madán, Madián, Isbac y Sua. Vemos una genealogía. Cuando encontramos nosotros genealogías en la Biblia, muchas veces no encontramos mucho significado y a veces no entendemos, pero cada palabra, cada genealogía, cada nombre que aparece en la Biblia tiene un propósito. Y vemos a través de las genealogías que Dios está cumpliendo y va a cumplir su promesa. Porque la promesa de Dios para Abraham era que en la descendencia de Isaac serían benditas las naciones. Abraham entonces tuvo más hijos, pero no era en los hijos de sus otras esposas en el cual se cumplió la promesa, sino en Isaac. La segunda genealogía de los descendientes de Abraham, en este caso que era Ismael, quienes también componían 12 tribus. Vemos que Dios le había hecho una promesa a Abraham para Ismael y para sus descendientes, y esa promesa también se cumplió. El informe de la muerte de Abraham, intercalado entre las dos genealogías, da testimonio de las bendiciones de Dios y revela el cumplimiento de su promesa a Abraham. Vemos que a través aún del dolor, de la tragedia y de la muerte, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Hecha hacía muchos años antes de que Abraham muriera, Dios le había dicho que moriría en buena vejez y lleno de vida, o sea, lleno de años. Finalmente, el Señor se mantuvo fiel a sus promesas de gracia dadas a su siervo Abraham, cuya fe se describe en las Escrituras como un gran ejemplo, si no el mejor de todo el Antiguo Testamento, de salvación por fe a través de la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Dado que Abraham fue el extraordinario profeta con quien Dios compartió sus planes, Dios entró en la esfera humana de Abraham, de su familia, y compartió con él hasta cierto punto su plan de salvación mediante el sacrificio de su hijo. Ya se los había comentado en los estudios anteriores, cómo todo esto apuntaba, simbolizaba el sacrificio del Hijo de Dios que daría a su Hijo único, a su Hijo unigénito. En San Juan 3:16 la Biblia dice: porque de tal manera
amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Isaac prefiguraba al Hijo de Dios, que iba a ser ofrecido por los pecados de este mundo, incluidos los míos y los tuyos. Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación del hombre. Para ello, a fin de que la verdad fuese una realidad para él, como también para probar su fe, le pidió que quitara la vida a su amado Isaac. Todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y temible prueba tenía el propósito de grabar profundamente en el corazón y en la mente de Abraham la comprensión del plan de salvación que Dios tenía para la raza humana, y también el plan de redención para el hombre caído. Se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa era la abnegación del Padre Celestial al dar a su Hijo unigénito para rescatar al ser humano de la condición en la cual se encontraba. Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir para asegurar su descendencia en el cumplimiento de la promesa. Isaac era el que Dios había designado para sucederlo, con el propósito de que se cumpliera en él el depositario de la ley de Dios y también ser padre del pueblo escogido. Pero vemos que a Isaac tomó por esposa a Rebeca y a través de ellos vino la descendencia. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, y ustedes conocen la historia de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Y allí continúa las promesas de salvación, del plan de salvación que Dios tenía para este mundo caído. En la mente de Abraham, la elección de una esposa para su hijo era un asunto de suma importancia, y anhelaba que él se casara con quien no lo apartase de Dios. Vemos que esto se cumplió también al pie de la letra. Rebeca era una mujer temerosa de Dios, y ahora Abraham está a punto de terminar sus días lleno de vida y en buena vejez, y él decide casarse con Sétura y tener más hijos. Y a través de estos hijos también Dios siguió bendiciendo a Abraham. Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, estuvo conforme en dejarle a él la solución del asunto, y creyendo también que Dios mismo estaba guiando en esa elección. Y podemos ver que Dios, a través de su amor y de su misericordia, fue guiando a la descendencia de Abraham y al pueblo de Israel. Después, con los años, llegó a ser un pueblo, y Dios trabajó con ese pueblo para bendecir no solamente a ese pueblo, al pueblo de Israel, sino a la tierra entera. Querido amigo y querida amiga que me estás escuchando, Dios tiene un plan y Él tiene una promesa para ti y para mí. Y esa promesa es la promesa de salvación a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que le entregues tu vida a Él. Oremos. Gracias te damos, Padre, porque a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, cumples tus promesas. Llena nuestros corazones y nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje en esta tarde. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones y en sus vidas, para honra y gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.